Presentamos Palabras de Vida Eterna con el siervo del Señor Jesucristo, Domingo Campos Ventura. Muy buenos días, les damos en el nombre del Señor Jesucristo en este miércoles 23 del mes de octubre. Estamos en su programa una vez más, temprano yo te buscaré, transmitiendo desde la ciudad de Higüey, República Dominicana, a través de Magia 90.3 FM y a través de Facebook Live. Para nosotros es una bendición que el Señor nos haya concedido una vez más poder estar acá en esta mañana lluviosa. Hoy está lloviendo aquí en la ciudad de Higüey. Bendita sea esa lluvia que Dios nos envía del cielo. La Biblia dice que así como la lluvia desciende del cielo y riega la tierra, así mismo es la palabra de Dios. Hace lo que Dios quiere y es prosperada en lo que Dios la envía. Cuando Dios envía la lluvia o envía su palabra es para ser de bendición a nuestra tierra o a nuestra vida. Le damos la bienvenida una vez más a todas las personas que ya están de camino a sus lugares de trabajo en la zona hotelera. Usted que se ha levantado en esta mañana con Dios en su corazón, pensando en el Señor o buscando su palabra, buscando su presencia a través de la oración. Que Dios les bendiga en esta mañana de una manera especial. Vamos a continuar nuestro estudio que hemos estado teniendo en el libro de Colosenses. Estamos en el capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Vamos a hacer una oración antes de empezar a leer la escritura para que la bendición del Señor esté con nosotros en esta mañana. Padre amado, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo te damos las gracias en esta mañana. Te damos la honra y la gloria. Señor, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Gracias, Señor, porque nos concede el regalo de la vida, Señor, la misericordia que son nuevas cada mañana. Gracias porque nos permite, Señor, el sentir de continuar perseverando, Dios, en medio de pruebas y tribulaciones, en medio de conflictos, Señor. En esta vida, Señor, tu palabra dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones los creyentes entremos en el reino de los cielos. Y te damos la gracia, Señor, que tú venciste al mundo, así que podemos estar confiados. En esta mañana oramos para que sea tu Espíritu Santo el que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, nos abra los ojos, Señor, para que podamos ver las maravillas de tu ley. Ministranos de una manera especial como solo tú sabes hacerlo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a empezar leyendo una vez más en el capítulo 3, en el versículo 1. Ayer leímos esos versículos, pero hay una parte que no abundamos. Y en esta mañana yo quiero hacer una retroalimentación y volver porque quiero que hablemos un poquito acerca de una expresión que se usa mucho en la Biblia, pero que muy pocas veces se entiende o a veces se malinterpreta, se entiende de una manera que no es la correcta. Vamos a empezar leyendo en el capítulo 3, versículo 1. El apóstol Pablo dice en el nombre de Jesucristo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. De esto yo quiero que tomemos unos minutos para que consideremos esta expresión, la diestra de Dios. La diestra de Dios muchas veces se toma literalmente cuando nosotros pensamos y oímos esa expresión en la mente de muchas personas, es que está Dios el Padre y una persona y el Señor Jesucristo está sentado a la derecha. Y qué cosa interesante que al Espíritu Santo casi nunca la menciona. No nos dice que está a la izquierda del Espíritu Santo, no lo menciona simplemente. Entonces, ¿qué significa esta palabra, la diestra de Dios? Hay numerosos pasajes en el Nuevo Testamento que nos dicen que Jesús se sienta a la diestra de Dios. Pedro usó esta expresión en Hechos 2:34. Yo le voy a ir dando los versículos y usted después lo puede mirar en su Biblia. Citando el Salmo 110, versículo 1. Según los Hechos 7:55, Esteban miró hacia el cielo mientras le estuvieron matando a pedradas y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Qué significa esta frase? Significa que hay dos manifestaciones físicas de Dios en el cielo, Dios y Jesús, y con el último colocado perpetuamente a la diestra del anterior. ¿Es esto lo que Esteban vio? Muchas veces esa es
el entendimiento humano que la gente cuando oye la palabra diestra, que Jesús está a la diestra de Dios. Pero vale la pena entender que para que alguien se siente a la diestra de alguien, esa persona tiene que ocupar un lugar en el espacio y ya no extenderse más. Pero la Biblia dice claramente que Dios llena los cielos de los cielos, no lo pueden contener a Dios. ¿Dónde es que Dios ya no continúa llenando? Una interpretación física de la diestra de Dios, la mano de Dios, es incorrecta. Y aquí es donde muchas personas cometen el error, que tratan de interpretar esto físicamente. Y Dios nos habla a nosotros en la Biblia a través de tipología, nos habla figurativamente, a veces físicamente. En su gran mayoría Dios usa un lenguaje antropomórfico para dar un entendimiento espiritual, un lenguaje humano. Por ejemplo, la Biblia dice que, hablando de Jesús, Él dice: si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtatela. O si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, sácatelo. Pero casi nadie quiere tomar eso físico, porque imagínate cómo estuviéramos los cristianos. Ahí sí tratamos de buscarle una interpretación inmediatamente a eso. Entonces, escuchen bien, mis amados, una interpretación física de la diestra de Dios, la mano de Dios, es incorrecta. En primer lugar, ningún hombre ha visto a Dios en cualquier momento, ni puede un ser humano verlo. Eso está en Juan capítulo 8, versículo 18. Capítulo 1, perdón, versículo 18. También se encuentra en 1 Timoteo 6, 16 y 1 de Juan 4, 12. Nadie jamás ha visto a Dios. Dios es espíritu y como tal es invisible. 1 Timoteo 1, 17. Él no tiene una mano derecha física, a menos que Él elija manifestarse a sí mismo en una forma humana. Sabemos que Esteban no lo vio literalmente a Dios aparte de Jesús. Si él vio a dos personas, ¿por qué ignoraría a una de ellas, orando solamente a Jesús? Y eso lo miramos en Hechos 7, 59 al 60. Si él vio distintas manifestaciones físicas del Padre y del Hijo, ¿por qué no vio al Espíritu Santo como una tercera persona? Una lectura cuidadosa de Hechos 7:55 apoyará la declaración que Esteban no vio a Dios aparte de Jesús. El versículo 55 no dice que Esteban vio al Espíritu de Dios, sino nos dice que él vio la gloria de Dios y a Jesús. En el versículo 56, Esteban dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y es interesante que en la King James Version, en la traducción en inglés, y en otras traducciones dice que él estaba parado, que Jesús estaba parado. La única imagen visual o persona que Esteban vio era realmente Jesucristo. Otros problemas se presentan si tomamos la diestra de Dios en un sentido físico. ¿Está Jesús a la diestra de Dios según lo registrado en Hechos 2:34 o está Jesús parado a la diestra de Dios como registra Hechos 1:55 y 56, Hechos 7, perdón? ¿Está Jesús sentado encima de la diestra extendida de Dios o está Jesús sentado junto a la diestra de Dios? ¿Está Jesús en el seno del Padre, como dice Juan 1:18? ¿Qué de Apocalipsis 4:2, que describe un trono en el cielo y uno se sienta en ese trono? ¿Se sienta el Padre en un trono y Jesús se sienta al lado de aquel otro en un trono? ¿Qué del hecho de que Jesús es el único que está sentado en el trono? Y eso lo miramos en Apocalipsis 4:2, versículo 8 también, y también lo vemos en Apocalipsis 1, versículo 8 y 18. Obviamente, entonces, la descripción de Jesús a la diestra de Dios debe ser figurativa o simbólica. Actualmente esto es evidente al considerar las numerosas referencias a través de la Biblia que hablan de la diestra de Dios. En el Salmo 16, versículo 8, David escribió: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Significa esto que Jehová está siempre presente corporalmente a la diestra de David? El Salmo 77:10 dice: traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. ¿Prometía el salmista recordar el número de los años que Dios tenía una diestra? El Salmo 98:1 declara de Jehová: su diestra lo ha salvado y su santo brazo. ¿Significa esto que Dios derrotó a sus enemigos sosteniendo detrás de sí mismo una mano izquierda
mientras que los aplastó con una diestra física? El Salmo 109, versículo 31, indica que Jehová se pondrá a la diestra del pobre. ¿Significa esto que Él se coloca físicamente a sí mismo al lado de la gente pobre en todo momento? Jehová declaró en Isaías 48:13, mi mano derecha midió los cielos, y en Isaías 62:8, que Jehová juró por su mano derecha. ¿Significa esto que Dios extendió una mano gigante y literalmente cubrió el cielo, que Dios puso su mano izquierda encima de su mano derecha y juró por ella? Jesús echó fuera demonios por el dedo de Dios, y eso está en Lucas 11:20. ¿Arrastró hacia abajo un dedo gigante del cielo y echó fuera los demonios de la gente? Por supuesto, la respuesta a todas estas preguntas es no. Por lo tanto, debemos entender que la diestra de Dios se usa en un sentido figurativo, simbólico o poético, y no en un sentido físico corporal. Esto siendo así, ¿qué significa esta frase? Escuche bien, mis amados. En la Biblia, la diestra significa fuerza, poder, importancia y preeminencia, tal como en la frase de uso común, Él es mi brazo derecho y daría mi brazo derecho para esto. Esto es importante que nosotros lo entendamos, mis amados, porque muchas veces llegamos a entendimiento y interpretaciones erradas. Se habla de la preeminencia como sentarse a la diestra de Dios porque en asuntos sociales humanos, la posición de la diestra referente al anfitrión era el lugar del honor más grande. Y esto es importante que lo entendamos. Se habla de la omnipotencia de Dios en términos de un brazo derecho, porque entre los hombres el brazo derecho es el símbolo de fuerza o energía. Algunos ejemplos bíblicos para demostrar esta asociación de la diestra con el poder son interesantes e instructivas. En Éxodo capítulo 15 versículo 6 proclama: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. El Salmo 98:1 y el Salmo 110:1 asocian a la diestra de Dios con la victoria sobre los enemigos. Cuando la Biblia habla de Jesús a la diestra de Dios, quiere decir que Jesús tiene todo el poder y toda la autoridad de Dios. Jesús mismo dijo claramente en Mateo 26, versículo 64, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes desde el cielo. Y eso lo encontramos también en Marcos capítulo 14, versículo 62, en Lucas 22, versículo 69. Así Jesús declaró que tenía todo el poder de Dios. Por esta implicación, Él declaró que era Dios. Los judíos entendieron estas demandas y debido a ella el sumo sacerdote acusó a Jesús de blasfemia. Eso lo miramos en Mateo 26, versículo 65. Al parecer, el sumo sacerdote sabía el significado simbólico de la diestra en el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, él se dio cuenta que Jesús estaba declarando que él tenía el poder de Dios y que era Dios. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22, demuestra aún más que la diestra significa que Jesús tiene todo poder y autoridad. Dice la palabra del Señor, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. De la misma manera, Efesios capítulo 1, versículos 20 al 22, usa esta frase para decir que Jesús tiene la preeminencia sobre todos los principados, potestades, dominios y nombres. Este pasaje también relaciona la diestra a la exaltación de Cristo. En esta conexión, los Hechos 5:31 dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 5:31 indica que la diestra de Dios o el brazo de Dios refiere a veces específicamente al poder de Dios en la salvación. Muchos otros versículos de Escritura hablan de la diestra de Dios como una presentación de la liberación y de la victoria que Dios da a su gente. Y eso lo miramos en Éxodo
15, versículo 6, Salmo 44, versículo 3, Salmo 98, versículo 1, Isaías 59, versículo 16, dice: lo salvó su brazo. Parece, por lo tanto, que la descripción de Jesús a la diestra de Dios significa que Jesús es la expresión del poder salvador de Dios. Este concepto armoniza con la asociación de la posición de Jesús a la diestra de Dios con su papel de mediador, particularmente su trabajo como nuestro intercesor y sumo sacerdote, Romanos 8:34 y Hebreos 8:1. Con esta comprensión de la diestra de Dios, quizás nos preguntaremos por qué la Biblia a veces dice que Jesús se ha sentado a la diestra de Dios, como en Hebreos 10:12, en vez de decir simplemente que Él está a la diestra de Dios, como en Romanos 8:34. Es probable que esta fraseología particular indica que Jesús recibió la glorificación completa, el poder completo y la autoridad completa en un cierto punto de tiempo. Esta exaltación comenzó con su resurrección y terminó en su ascensión. Entonces, mis amados, Jesús ya no se somete a la fragilidad y a la debilidad humanas. Él ahora no es el siervo sufrido. Su gloria, su majestad y sus otros atributos divinos ya no se ocultan de la vista del observador casual. Él ahora demuestra su poder como Dios por medio de un cuerpo humano glorificado. Él ahora se demuestra y se demostrará a sí mismo como el Señor de todos, el juez de justo y el Rey de toda la tierra. Por eso Esteban no le vio a Jesucristo como el hombre ordinario que se pensaba que era mientras que estaba en la tierra, sino le vio con la gloria de Dios y el poder de Dios. De igual modo, Juan le vio a Jesús revelado como Dios en toda su gloria y poder, Apocalipsis 1. La exaltación, la glorificación y la revelación de Cristo se culminaron en su ascensión. Marcos 16:9 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. La frase "se sentó" indica que la obra sacrificatoria de Cristo no se continúa, sino es completa, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreo 1, versículo 3. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. En resumen, encontraríamos muchas inconsistencias si interpretamos la descripción de Jesús a la diestra de Dios para significar una colocación física entre dos personas o dos dioses con cuerpos distintos. Si la entendemos como simbólica del poder, la fuerza, la autoridad, la preeminencia, la victoria, la exaltación y el poder salvador de Jesús manifestado en carne, entonces eliminamos los conceptos que están en conflictos. Además, esta interpretación está conforme con el uso de la frase "la diestra de Dios" a través de la Biblia. La diestra revela la omnipotencia y la deidad absoluta de Jesús y justifica el mensaje de un solo Dios en Cristo. ¿Por qué quería explicar esto? Porque muchas veces se mal entiende lo que esta expresión de la diestra de Dios nos habla. La Biblia usa la diestra de Dios, la Biblia usa el dedo de Dios, la Biblia usa la mano de Dios. El profeta Ezequiel dice que la mano de Dios vino sobre él y lo llevó a un valle de huesos secos. Y la mano de Dios es el poder de Dios. El dedo de Dios, cuando Jesús dice: si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ¿por quién los echan ustedes? El dedo de Dios es el poder de Dios. Cuando Moisés, el Señor lo mandó a sacar al pueblo de Israel, Moisés tiró la culebra y la vara y se hizo una culebra, y después vinieron los hechiceros, tiraron su vara y también se hizo una culebra, y la culebra de Moisés se comió la de los hechiceros. Después Moisés volvió y hizo otro milagro, y cuando los brujos ya no pudieron imitar o falsificar,
ellos concluyeron y dijeron: este es el dedo de Dios, o sea, el poder de Dios. Entonces, cuando la Biblia usa la expresión de que Jesús está a la diestra de Dios, lo que nos está enseñando simplemente, mis amados, es que Jesús es el que tiene todo el poder, toda la autoridad, toda la exaltación. Él ocupa el lugar de preeminencia. Como el único Dios verdadero, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo lo describe la Biblia. Dios es espíritu, pero Dios se ha manifestado en el tiempo en la persona del Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice aquí: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ya entendemos que el sentado a la diestra es que Él tiene todo el poder, toda la autoridad, la preeminencia, la exaltación. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto está hermoso. Ayer estuvimos hablando de estos versículos, pero no quedamos en el versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Estos versículos nos enseñan a nosotros primeramente la posición de Cristo, su exaltación, que Él está a la diestra, o sea que Él tiene todo el poder, y nos muestra en los versículos anteriores que nosotros estamos escondidos en Cristo juntamente con Él. Después de eso nos dice que nosotros tenemos algo que hacer. No habla de la vida práctica del creyente. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. La Biblia nos dice a nosotros en el libro de Filipenses que nosotros debemos de estar ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. Hay mucho trabajo que hacer. No podemos, después de venir a Cristo, dejárselo todo al Señor. Así si fuera fácil. Pero no es así. Tenemos que estar ocupados. Y aquí la Biblia nos habla a nosotros, nos da un mandato: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Quiere decir que nosotros que hemos nacido de nuevo como hijos de Dios, tenemos ahora la autoridad. Así como en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, cuando Dios crea al hombre, Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree. Me gusta como dice la expresión en inglés y en el original dice: dejemos que ellos señoreen. Dios se excluyó. Dejemos que ellos señoreen en la tierra, que tomen dominio, autoridad sobre todas las aves, los peces, todo lo que se arrastra. Dios le dio autoridad al hombre. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros nacemos con autoridad. Nosotros ahora, por medio de Jesucristo, no tenemos que ser títere gobernado por los deseos y las pasiones desordenadas. Muchas veces como cristianos batallamos con esas cosas si somos honestos. A veces yo sé que hay personas que no les gustan hablar de esto porque muchas veces el orgullo no deja que la persona muestre su condición actual. Hay muchos cristianos que se le pregunta: hermano, ¿cómo está? Hermana, ¿cómo está? Y todo el tiempo están bendecidos, prosperados y en victoria. Pero cuando tú miras sus vidas, en realidad, ¿dónde está la prosperidad que tantos reclaman? A veces es mejor decirle a la persona: necesito oración, estoy batallando con esto, con lo otro.